Bueno, el título que tengo para ustedes se llama "Y tú, hijo mío". Está basado en la historia de David, pero en la Biblia tenemos testimonio de personas que vivieron una vida con Dios, se encontraron con Dios y tuvieron un legado, dejaron un legado muy bueno a su descendencia, pues en sí a sus hermanos, a sus hijos, a sus nietos. Y es algo muy bonito de ver cómo una persona que se entrega a Cristo de repente empieza a vivir una vida diferente y demuestra un estilo de vida cristiano, y de esa manera los que le rodean, sea la esposa, los hijos, empiezan a ver ese cambio y dicen: yo también quiero de eso. Y por ejemplo tenemos la vida de Abraham, no sé si te acuerdas en la escritura, que por su ejemplo de fidelidad y amor a Dios pudo darle ese legado, por ejemplo, a su hijo Isaac. Abraham tuvo a Isaac ya siendo un poco grande él, y Dios le pidió a Abraham, le hizo una prueba, le dijo: ¿sabes qué? ¿Qué es lo que más amas, Abraham? Y Abraham por muchos años había tenido el deseo de tener un hijo legítimo con su esposa y no lo podía tener. Pero entonces Dios les da un hijo que le pone por nombre Isaac. Y este hijo pues es muy amado, el único hijo legítimo, vamos a decirlo, que tiene Abraham. Y entonces lo ama tanto que dedica su vida para él. El muchacho va creciendo, pero un día Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, dame lo que más amas, dame a tu hijo único, sube al monte y sacrifícalo para mí. Wow, eso es algo increíble. Pero Abraham prepara un asno en sí, pone leña y va camino al monte con su hijo, y en la montaña está a punto de degollarlo en sí, de matarlo, pero Dios lo detiene y el hijo es libre de ser llevado en sacrificio, porque Dios tenía un plan claro. Y aparece un carnero por ahí, entonces agarran al carnero, lo ponen sobre el altar y hacen ese sacrificio. Y entonces Isaac, pues viendo esto que sucedió, eso sobrenatural de que Dios le pidió a su padre que lo sacrificara, y cómo Dios proveyó para el holocausto, Isaac tiene también un encuentro con Dios. Entonces después Isaac tiene pues dos hijos, uno es Esaú y otro Jacob. Ahora Esaú pues es el primogénito, pero él no quiere saber mucho de Dios ni de la primogenitura, entonces pues lo hace a un lado, y por un plato de lentejas vende a su hermano, Esaú le vende a su hermano Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. Jacob toma ese lugar y recibe la bendición del padre, pero cuando Esaú se da cuenta de lo que hizo, quiere perseguir a su hermano para matarlo. Entonces Jacob huye y por ahí en la montaña tiene un encuentro con Dios. Y de Jacob, llamado posteriormente Israel, viene en sí lo que se llama el pueblo de Israel, ¿sí? De las 12 tribus, porque tiene 12 hijos. Y fíjate cómo se va dando ese legado de una persona como Abraham, que creyó a Dios, que no teniendo nada, ni una visión en sí, ni una fotografía, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, ve a la tierra que te voy a mostrar, porque haré de ti una nación grande. Y Abraham sale de Ur de los Caldeos y se va con su familia, y todo esto empieza a crecer el pueblo de Dios. Ya con las 12 tribus establecidas, empiezan a conquistar, Dios les da tierra después de salir de Egipto y todo eso, se posesionan en la tierra de Canaán y empieza a ser una nación grande y numerosa, donde se enfrentan físicamente a los enemigos de ese entonces. Era la manera de conquista, y sabemos que hoy nuestra lucha es espiritual. Pero se establece el pueblo de Dios, y fíjate cómo de un hombre empieza a venir esa esencia del Espíritu de Dios, la presencia de Dios, para dejarle a las personas que nos rodean lo más preciado de la vida. ¿Qué es lo más preciado de la vida? No es el oro, no es la plata, no son cosas físicas, sino es la presencia de Dios, el conocimiento de Dios. Y dentro de esta gran nación, la nación de Israel, que existe hasta el día de hoy,
y de la cual hay muchos pleitos, surge un hombre que ya conocemos en la Biblia, un insignificante jovencito, hijo de una familia, llamado el David, su padre Isaí. Y entonces este joven, imagínate que es tan menospreciado, no sabemos por qué su padre no le llamó a una fiesta tan importante donde venía el profeta, pero Dios conoce el corazón de este joven llamado David y lo saca de entre lo oculto, por así decirlo, atrás del telón donde nadie lo reconocía porque sus hermanos lo menospreciaban, no era apto para la guerra por la edad que tenía. Pues en sí los hermanos dicen: ay, tus pocas ovejas ahí que cuidas, cosas de este tipo. Pero Dios, fíjate cómo usa una persona que tiene un corazón para Él. Tú puedes estar aquí y decir: es que a mí nadie me ve, a mí nadie me hace caso, pero tú tienes un Padre que te ve y te conoce. De hecho, Jesús, cuando los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar, Jesús les dice: ustedes van a orar así: Padre nuestro, que podríamos hacerlo personal, Padre mío. Entonces, qué importante es que un padre pueda tener un hijo, ya sea físicamente o espiritualmente, ganar una persona para Cristo y lo haces tu hijo espiritual, y podamos a ese hijo darle todo lo que conocemos de Dios, darle un ejemplo y un testimonio de vida. Y si no tenemos mucho que dejarle en lo material, que podríamos hacer un esfuerzo, por lo menos lo más importante, dejarle a Cristo en su corazón, que ese hijo pueda tener un encuentro con Dios. Y David, tú puedes toda la historia, pues tiene un pecado muy fuerte de adulterio, pero el profeta Natán lo confronta, él se arrepiente, se humilla, busca a Dios, Dios le perdona, lo restaura para estar como rey de Israel. Y entonces empieza la vida de reino. Cuando él es anciano, él en sí sabe que tiene que entregar el reino. Dios es el Dios creador de todo, pero él no ha querido quedarse con su creación como tal, sino formó al hombre y le dio todo. Imagínate el huerto de Edén. Antes de que lo formara, formó el huerto, porque dice: como fin formó al hombre y a la mujer y les bendijo y les puso en el huerto. Y aquí vemos que David también, como rey, está pensando en las cosas de Dios y está preparando todos los materiales para el templo. En ese entonces físicamente, ahora somos el templo de Dios nosotros, y Dios habita en nosotros. Y este es el santuario, es un lugar dedicado para glorificar al Señor. Pero David está preparando todo, imagínate todo lo que leímos ahí que preparó, porque él quería dejar un buen legado, y el legado que él quería para todo el pueblo era el templo de Dios. Sin embargo, por las razones que se leen de que Dios le dijo: tú no puedes levantar templo porque has derramado mucha sangre, pero uno de tus hijos va a levantar el templo. Y entonces David está pensando en sus hijos, y uno de ellos es elegido para continuar con el legado que Dios le dio a David, pero es su hijo. Y aquí hablamos de la importancia de tener un hijo. Es importante, por ejemplo, para los matrimonios. Quiero animar a los matrimonios presentes a que no se echen para atrás, tengan hijos, 1, 2, 3, lo que Dios les dirija a hacer. Pero tener un hijo es un reto de valientes, ¿sí o no? Aquí está mi hijo Pablo Semis con el bebecito Pablito. Es un reto, pero qué mejor tener una vida para darle algo a alguien cercano a nosotros, como un hijo. Ahora, espiritualmente tú puedes compartir a Jesucristo y agarrar una personita, 2, 3, 10, 15, las que puedas, y vaciar tu vida en ellos, para que si tú mueres,
un legado quede de parte de Dios, de lo que tú pudiste hacer para Dios y por Dios, que prevalezca, porque todo lo que hacemos materialmente se acaba. Todo lo que hacemos físicamente, si no se acaba porque lo cuidan nuestros hijos, etcétera, un día todo va a perecer. Pero el valor eterno es vaciar en un hijo espiritual o en un hijo físicamente, una hija, una familia, todo lo que tenemos. David, todo lo que pudo lograr se lo dio para el siguiente reinado, el siguiente legado de sus hijos. Y dice que lo vio como un hijo. ¿Qué se siente tener un hijo? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Hijas, a ver, levante la mano. ¿Sí? Abrazas al hijo y ¿qué se siente tener un hijo? Pues es algo muy cercano. Y tú puedes dedicar tu vida para llevarlos en crecimiento, en conocimiento de Dios. Entonces, qué emoción esto, ¿no? Tener hijos espirituales, vaciarles la palabra, adoptarlos. ¿Sabías que hay personas que no tienen un papá espiritual? Y los hijos que no tienen padre físicamente de repente son un problema para la sociedad cuando no encuentran a Dios como padre, porque se sienten delegados, se sienten mal, se sienten que nadie les echa porras, que nadie les apoya, nadie les ayuda. Y a veces teniendo nuestros propios padres humanos también que cometemos errores como padres, a veces nuestros hijos no reconocen. Pero qué importante es que todos podamos tener un padre, nuestro Padre Dios, y que Él seguramente a cada uno de nosotros nos ve como hijos, hijas. Él no ve a la congregación de Manuel, no. Él nos llama por nuestro nombre. ¿Sí? El hermano Moisés, por ahí anda. Sara, Ober, ¿verdad? A cada uno de nosotros, ¿sí? Por nuestro nombre. Jesús, por ejemplo, Jesús no tuvo hijos, Él no se casó, pero Él tuvo hijos espirituales que les llamó ¿cómo? ¿Cómo les llamó? Discípulos. ¿Cómo les llamó? Discípulos. Y fueron como sus hijos espirituales que los trajo para donde Él andaba. Dice la escritura en Marcos 3: después subió al monte, llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En Lucas 10, 1 y 2 dice: después el Señor escogió en la NTV a otros 72 discípulos, la 60 dice 70, y los envió de dos en dos delante de Él a todas las ciudades y a los lugares que tenía pensado visitar, y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Jesús adoptó a 12 hombres, y vemos en la escritura que había mujeres también que servían al Señor. Y después dice que escogió a 70, en esta versión NTV 72, y dice que los envió a predicar. O sea que todo lo que Jesús tuvo como Dios hombre, estando en la tierra, sabiendo que iba a entregar su vida en rescate por todos, dedicó aproximadamente, dicen los teólogos, 3 años y medio para vaciar toda su sabiduría y conocimiento y revelación a esos 12, a esos 70. Luego vemos 120 esperando la promesa del Padre, y luego una multitud con los discípulos, y la iglesia se hizo grande, de tal manera que la iglesia al día de hoy está en todas las naciones de la tierra, y muchos confiesan, millones y millones confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, y todos somos hijos de Dios y discípulos de Cristo. Amén. Qué legado tan grande de un padre espiritual como Jesús, dándole a sus hijos espirituales todo lo que Él tenía del Padre. Le dijo: todo lo que yo tengo se los doy. Es más, donde yo esté, San Juan 14, ustedes también estarán conmigo. No lo voy a dejar por allá atrás, van a estar conmigo en mi mesa. Les voy a dar lo mejor. Número 2, primero le dice David a Salomón: hijo mío, reconoce. Este versículo de 28:9: y tu hijo
Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Sabes? Aunque tenemos discípulos, aunque tenemos hijos naturales, una cosa tenemos que asegurar es que ellos sean hijos directamente de Dios. Ya lo he mencionado anteriormente, pero es importante recalcarlo porque no podemos llegar al cielo si no tenemos un encuentro personal con Jesucristo. En este caso, por ejemplo, Isaac tuvo sus hijos y uno de ellos, Jacob, tuvo que tener un encuentro en Jaboc para poder conocer a Dios, al Dios de su padre. Por eso vemos en la Biblia que se habla del Dios de Abraham, ¿Dios de qué? Isaac y Dios de Jacob o Israel, ¿sí? O sea, Abraham conoció a Dios, pero Isaac tuvo que conocer a Dios, y Jacob, Esaú tuvieron que conocer a Dios. Y de la misma manera nosotros, David le dice a Salomón: y tú, hijo mío, eres mío, te doy todo lo que tengo. Número 2, quiero que tú reconozcas a Dios como tu padre, o como yo tengo relación con mi padre, que tú también lo tengas, ¿sí? Porque ya les he dicho que Dios no tiene nietos. Son bien lindos los nietos. ¿Cuántos tienen nietos? ¿Sí? Bisnietos, tátara. Por ahí hay la hermana ya. Denle un aplauso a la hermana, tiene tataranietos. Eso es bueno. Hay que casar a Pablito a los 18, ¿no? Para ver si alcanza a ver. Bueno, reconoce al Dios de tu padre. Yo te quiero decir algo. Tenemos que vivir una vida consagrada al Señor para que nuestros hijos vean en nosotros a Dios. No un religioso, sino una persona que ama a Dios. Y después dice en el número 3, sírvele con corazón perfecto. El corazón perfecto no se logra sin Cristo. El corazón perfecto se logra cuando nuestro corazón sucio lo traemos a Cristo para que Él nos limpie nuestro corazón y a través de la Biblia purifique nuestra mente, nuestro ser, y entonces seamos perfectos. La palabra perfectos es que estamos bien ante Dios, que ya no necesitamos hacer mandas, trabajos, esfuerzos, ofrendas. Todo esto que hacemos de ofrendas, de servicio, lo hacemos de gratitud, pero esto no paga nuestra salvación. La salvación ya la pagó Cristo en la cruz. ¿Cuántos saben eso? Entonces David le dice: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y dice aquí: sírvele con corazón sincero. Un corazón puro, un corazón entregado. Dice: y tu hijo Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Después dice, número 4, sírvele con ánimo voluntario. Qué alegría, qué bendición es servir a Dios. Servir a Dios no debe ser algo enfadoso, molesto, incómodo, desgastante, sino debe de ser revitalizante. ¿Cuántos creen esto? No, como que no están aquí. ¿Cuántos creen esto? Entonces todos deberíamos, todos los que dijimos amén, deberíamos estar en un servicio comunitario en la iglesia. Ya no dijeron amén. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los que dijeron amén? ¿Ya fueron menos? Pero te voy a decir algo. Obviamente estos días estuve enfermo y por eso le pedí a Efraín que leyera la lectura, porque me cuesta trabajo hablar, pero ya estoy bien, gracias a Dios, ya estoy mucho mejor. Y te voy a decir por qué. Porque hace unos 3 días que estuve tirado en cama, pues ya tenía desde el 2020 que no estaba enfermo, o sea que ya no sabía que era enfermedad. Pero bueno, ahí estuve y ya Dios me levantó, estoy muy bien. Pero te voy a decir por qué. Porque yo le pedí al Señor hace 3 días, le dije: Señor, yo quiero estar en el encuentro, pero no voy a estar en el encuentro enfermo, todo tirado ahí. No, yo quiero estar bien. Y una cosa que hace la relación con Dios y servir a Dios es que te revitaliza, te aviva, te apasiona. ¿Sabes qué? A mí se me olvidó la enfermedad en el encuentro. Y estuvimos ayer todo el día, desde la mañana hasta la noche que regresamos a casa para descansar.
y fue un día maravilloso, lleno de la presencia de Dios. El Espíritu Santo se derramó sobre las personas, hubo palabra de ciencia, palabra profética, hubo sanidad y liberación, y fue algo increíble. No sé cuántos de los que están aquí estuvieron ayer, quizás algunos tomaron descanso hoy porque dijeron ayer, pues ya fui al encuentro, ya no voy. ¿Quién estuvo ayer en la huerta? A ver, de los que están aquí, mira, nomás dos, los demás se quedaron a dormir. Pero den un aplauso a esos dos de la isla, mira nomás, la isla para Cristo. Sírvele, dice David a Salomón su hijo, sírvele a Dios con ánimo voluntario. Sabes, yo te quiero animar a que te inscribas en un servicio en la iglesia y lo hagas con ánimo voluntario, con ganas, con deseo, con pasión. Yo veo aquí algunos servidores, mira, vienen temprano, hasta ellos mismos ponen de su bolsa para traer cositas y ponen, arreglan bonito, perfumito en los baños. Tú entras al baño y dices, wow, esto está tremendo. ¿Por qué? Porque personas vienen a servir con ánimo voluntario. Y otro punto que vemos aquí más bien son las promesas de Dios. Dos promesas que Dios le da. Y le dice David a Salomón, dos cosas, hijo. Dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, fíjate, David le dice a Salomón, mi Dios ahora también es tu Dios y estará contigo. Mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas, todo el ministerio de la casa de Dios estará contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda la forma de servicio, y los príncipes, todo el pueblo, para ejecutar todas sus órdenes. Número uno, Dios estará contigo siempre. Y número dos, te dará favor con los demás. Entonces, cerrando, David le dice a su hijo Salomón, hijo mío, vamos a buscar discípulos. Vamos a agarrar a nuestros hijos como discípulos, a nuestros nietos, a nuestra nuera, a nuestro yerno. Vamos a acercarlos a nosotros y darles todo lo que Dios nos da, espiritualmente primeramente, y si se puede también, ¿por qué no materialmente? Al cabo nos vamos a morir. ¿Alguien quiere vivir 180 años? Pues si Dios me diera 108 años sería bueno, ¿no? Pero los años que Dios me dé, me los va a dar, pero tarde o temprano lo que yo tengo lo tengo que soltar. Entonces vamos, amados, a tener hijos espirituales y a ser los discípulos para que a su vez sirvan a Dios con corazón voluntario, con todo su ser, con alegría, con gozo. Y de esta manera, si Cristo no viene y nosotros morimos, que la obra no se quede ahí tirada. Todo el material que David tenía para el templo no se echó a perder, sirvió para la siguiente generación. Y hoy vemos en el día a multitud de personas que aman a Dios, porque un templo se levantó para que la presencia de Dios viniera, y ahora el templo eres tú y soy yo, y Dios habita en tu corazón, y Él quiere que tú seas hijo, hija, y Él te quiere bendecir y prosperar. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que primeramente reconozcamos con todo el corazón que somos hijos, y las mujeres aquí, hijas de Dios. Dios no tiene nietos. Si tú dices, no, pues es que mi abuelita es cristiana y yo soy cristiana. No, mi abuelita es cristiana, pero yo también soy cristiano. ¿Por qué? ¿Porque voy al templo con ella? No, necesariamente. Sino porque a pesar de que yo voy al templo, yo también tomé una decisión para que Cristo habite en mi corazón. Entonces quiero que cierres tus ojos ahí, porque es importante esta oración para que tú reconozcas a Dios como tu Padre, como tu Señor.
y después de eso puedas servirle con todo el corazón, con toda la pasión. Haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, quiero estar totalmente seguro de que soy hijo. Y tu mujer, dile que soy hija. Gracias porque quizás mi papá me compartió. En el caso personal, Dios, te doy gracias por mi padre Javier, que todavía vive, mi mamá que ya falleció, pero me compartieron de ti. Pero gracias porque mi abuelo y mi abuela fueron un ejemplo de testimonio de vida cristiana para mis padres, al igual que mis abuelos, tanto del lado materno como del lado paterno, te conocían. Pero luego mis padres nos enseñaron a nosotros los valores del reino, y ellos nos llevaron a Jesucristo, a los pies de Jesucristo, y tuvimos que tomar una decisión de recibir a Jesús, de hacerlo Señor, de arrepentirnos de nuestros pecados. Y ahora nosotros, como hijos directamente tuyos, también queremos amarte, servirte y dejar a toda la familia un legado primeramente espiritual. Un legado espiritual, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y aquí, mira, quiero detener 2 minutos para que tú ores por tu familia, ¿ok? Empieza a orar. Dile: Señor, qué bueno que puedo dejarle a mi hijo un auto, que puedo dejarles una casa y para que se la repartan, yo no sé. Pero Señor, primeramente quiero dejarles una herencia espiritual. Señor, permíteme que, como David le dijo a su hijo Salomón: y tú, hijo mío, sirve al Dios de tu padre, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón puro, con ánimo, con esfuerzo, con pasión, porque Él va a estar contigo todos los días, y Él te va a dar favor con las personas a tu alrededor, para que la obra de Dios crezca, para que el legado de la salvación, de la fe en Jesús, se multiplique con más y más personas, como en el caso de Jacob. Israel dejó a 12 tribus, y esas tribus se multiplicaron hasta el día de hoy. Señor, danos esa oportunidad de dejar un buen legado para tu gloria, para tu honra. Lo pedimos con todo el corazón, y sabemos que tú estás con nosotros. Sabes, Dios está contigo. Quizás tú dices hoy en este día: hermano, pero es que mis hijos no siguen a Dios. No pierdas la fe. Yo no seguía al Dios de mis padres en un momento dado, pero ellos siguieron prevaleciendo en la oración, la intercesión, el clamor, y ahora toda la familia sirve a Dios, porque alguien se puso en la brecha. Alguien dijo: Dios, ahí está mi padre, mi madre, mis hermanos, mis cuñados, la gente que me rodea. Déjame adoptar hijos espirituales para darles tu palabra, y que esto siga creciendo y multiplicándose, no solamente espiritualmente, pero también en todas las áreas que requiere la vida. Oh Dios, yo sé que el clamor de algunos de ustedes está fuerte por sus hijos. Quizás es tu esposo, quizás es tu esposa, quizás es tu nieto, quizás es un compañero de trabajo. Pero dile: Dios, dame hijos espirituales. Déjame dejar lo mejor, a Jesucristo en sus corazones, porque si puedo dejarles algo, lo voy a hacer. Pero lo primero, que te conozcan a ti, que te amen a ti, que te amen a ti, que te sirvan a ti, y de esa manera tener toda tu bendición. Levanta tus manos, levanta tus manos.